Bienvenidos, gracias por acompañarme el día de hoy para meditar en la palabra de Dios. A la mayoría de nosotros nos gustan las historias de éxito, donde una persona empieza con desventaja y se esfuerza y es consistente y logra su máximo esplendor. Pero el protagonista de nuestra historia el día de hoy es a la inversa, alguien que tenía todos los recursos y fue descendiendo hasta perder su premio que tenía. Lo encontramos registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Y esta historia nos ayudará a resolver algunas preguntas que la mayoría de las personas nos hacemos. Y para esto, hagamos algunas preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que muere sin haber aceptado a Jesús como su Salvador y una persona que aceptó a Jesús como su Salvador y murió? Tomemos como base la historia de dos personas que Jesús narró en el Evangelio de Lucas capítulo 16. Un hombre rico, un hombre mendigo. Y nos dice así: Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. La primera diferencia es que la persona que muere sin haber aceptado a Jesús como su Salvador experimenta una triple separación. Y eso ya es un tormento, porque nosotros somos una unidad. Si recordamos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice: Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, una unidad, sin reprensión alguna para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos está narrando que el cuerpo del hombre rico fue sepultado, puesto en la tumba. Segundo, su alma se encontraba en el infierno. ¿Y su espíritu? El Eclesiastés 12:7 nos dice: Y el polvo se torna en la tierra como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. El espíritu de toda persona que muere va hacia Dios. Pero como es un espíritu impuro, no está santificado por medio de la sangre de Jesucristo, no se arrepintió de sus pecados, entonces anda vagando. En el Evangelio de Lucas capítulo 11 nos narra ejemplos de ello. Cuando un espíritu impuro o inmundo anda vagando buscando en dónde entrar. ¿Por qué? Porque el espíritu de una persona está acostumbrada a vivir en un cuerpo. Entonces ese es el primer tormento que tiene una persona que muere sin Jesús. La triple separación de su ser. Sin embargo, una persona que muere habiendo aceptado a Jesús como su Salvador solo tiene una doble separación. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, lo siguiente: Mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Es decir, el cuerpo de un creyente va a la tumba, pero su alma y su espíritu juntos van hacia Dios para esperar la resurrección. Segunda pregunta. ¿Una persona puede morir y reencarnar y volver a vivir y mejorar y morir y volver a vivir? Veamos lo que nos dice en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Dios nos dio esta vida para hacer nuestras elecciones por la eternidad. Una sola oportunidad para saber en dónde queremos vivir. Siguiente pregunta. El Señor Jesucristo, cuando Él murió, ¿qué tipo de separación experimentó? Descubrámoslo en Lucas 23. Versículo 50 dice: Y aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de la Judea, el cual también esperaba el reino de Dios. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitado lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. El cuerpo de Jesús fue a la tumba. Ahora veamos su espíritu. Entonces Jesús, clamando en el versículo 46, a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El cuerpo de Jesús fue puesto en la tumba, su espíritu fue al Padre. ¿Y el alma de Jesús a dónde fue? El apóstol Pedro nos explica de ello en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 27 y 31. Que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Es decir, el Señor Jesucristo experimentó una triple separación igual que un pecador, tomando tu lugar
y el mío para pagar el castigo por los pecados, para que no hubiera excusa para salvarnos y rescatarnos de la muerte y del infierno y llevarnos a la presencia de Dios. Así es que Jesús experimentó el dolor de una triple separación. Siguiente pregunta. ¿En la eternidad podremos reconocer y saber quién es quién? Vayamos a lo que la Biblia nos dice en Lucas 16:23. Y en el infierno el hombre rico alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. Sabía quién era Abraham y quién era Lázaro. Abraham había vivido 2000 años antes de la época en la que Jesús está narrando la historia de este hombre. Y Lázaro había sido contemporáneo de él. Ciertamente nos vamos a poder reconocer y saber quién es cada persona. Pero nuestra relación no va a ser como familiar o de amigos y otra vez mi esposa, mis hijos. Y eso lo podemos constatar en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, donde llegan los saduceos a tentar a Jesús y le dicen: Maestro, hubo un hombre que se casó con una mujer y murió sin haber tenido hijos. Y luego sus otros hermanos se casaron con ella y murieron cada uno sin tener hijos con esta mujer porque era la ley del levirato. Y luego le preguntan a Jesús: En la resurrección, pues, ¿mujer de cuál de ellos será? Porque los 7 la tuvieron por mujer y ella también había muerto. Entonces Jesús les respondió: Los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. Porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Es decir, en la eternidad no habrá de formar otra vez la familia, mi padre, mi hijo, mi hermano. Nos conoceremos, nos amaremos y viviremos juntos, pero para darle la gloria y la honra a Siguiente Dios. Pregunta. ¿Las personas podrán salir del infierno? Bien, veamos lo que dice la Biblia. Entonces el rico dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y le dice a Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. El rico estaba en el infierno. Lázaro estaba en un lugar llamado seno de Abraham, muerte o paraíso. Y ambos lugares están divididos por algo que le llama aquí una cima, grande cima. Es decir, no se puede pasar de un lugar a otro. Eclesiastés 11:3 nos dice que una vez que el árbol es cortado, para donde cae, ahí queda. Siguiente pregunta. ¿Existe el purgatorio? Un lugar donde las almas están ahí purificando y saben que el amor de Dios los espera y ellos se están llenando de amor para llegar al cielo, a la presencia de Dios, como un lugar intermedio, como una segunda oportunidad. Veamos lo que nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 2. Dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Juntemos además la cita de Hebreos 10, versículos 9 y 10. Entonces dijo: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Dios está enviando a su Hijo Jesucristo para que sea la expiación, es decir, que tome tu lugar y tome el mío, para pagar el castigo que nos tocaba por nuestros pecados y derramar su sangre, y su sangre nos limpiará de todo pecado. El sacrificio de Jesucristo es perfecto. El hecho de decir que hay un purgatorio y que además se pueden hacer rezos u oraciones y pagar indulgencias o hacer indulgencias para perdonar a la otra persona y perfeccionarla para que pueda salir del purgatorio y llegar al cielo, eso sería un ataque al perfecto sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien entregó su vida por ti y por mí. Solo hay un mediador, como dice en 1 Timoteo capítulo 2, 5, entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo,
hombre. Porque hay tormento, se siente tormento si ya el cuerpo quedó en la tumba. Veamos lo que nos dice en Lucas 16. Versículo 23 en adelante. Y en el infierno alzó sus ojos el hombre rico estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Mas ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. ¿Cuál es el tormento que se produce en el infierno? No es físico, porque el cuerpo del rico está en la tumba. Entonces el tormento está haciendo en el alma. ¿Y qué cosas estamos viendo que están funcionando en el alma del rico? La primera cosa que funciona es su memoria. Y le dice: acuérdate, recuerda lo que pasó. Entonces empiezan a pasar las escenas de la vida de este hombre, y eso se empieza a convertir en un mismo tormento. ¿Por qué? Porque recuerda que el bien que debió haber hecho no lo hizo. Recuerdo que yo en una ocasión, hace muchos años, siendo un adolescente, iba manejando un carro y llegué muy despacio detrás de otra persona. Y esta persona estaba distraída a mitad de la calle y le toqué fuerte el claxon. La persona se espantó y cuando volteó era una persona que tenía síndrome de Down. Se acercó hacia mí y me dice: ¿por qué me espantas? ¿No te das cuenta que estoy enfermo? Y yo, siendo un muchacho inmaduro en esa época, sus palabras penetraron en mi ser y fue un tormento del daño y el mal que le había hecho a esta persona que estaba indefensa. Entonces, el primer tormento que estaba teniendo aquí este hombre rico era su egoísmo, su inmisericordia, su falta de compasión hacia aquel que tuvo todos los días a la puerta de su casa y no fue capaz de extenderle amor ni brindarle compasión. Luego dice esta llama que está aquí en el infierno. Esa palabra llama se refiere al altar de los sacrificios en hebreo, el fuego que arde cuando es ofrecido en un sacrificio. Y si nosotros recordamos el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, cada vez que viene la palabra de Dios y nos presentamos ante Él y decimos: Señor, aquí no soy como tú, aquí soy diferente a ti, aquí tengo pecado, por favor perdóname, límpiame con la sangre de Jesús. Y este hombre rechazó a cada instante en su vida convertirse. Y el mal que él hizo estaba constantemente viniendo, recordándolo. Él también tenía conciencia. Vemos que su conciencia estaba funcionando en su ser. Es decir, el mal que nosotros hacemos es lo que nos empieza a atormentar una y otra vez en el infierno. Y otra llama también que está ahí es la verdad de Dios. Jeremías 5:14 y dice: y la palabra de Dios, la verdad de Dios es como un fuego que arde. Entonces, cuando somos expuestos a la verdad de Dios, se vuelve un espejo donde somos reflejados y se vuelve un tormento para nosotros para decir: el bien que pude haber hecho, no lo hice. Y quebranté los mandamientos de Dios. Sin embargo, el amor de Dios va a estar ahí completamente. Y van a estar las personas en el infierno reconociendo la verdad de Dios y alabando a Dios diciéndole: eres justo, eres bueno. Y eso lo podemos comprobar en Apocalipsis. Capítulo 5, versículo 13, que dice: y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en la mar, y todas las cosas que en ellos están diciendo: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder, para siempre, jamás. Estarán ahí en el infierno reconociendo que Dios es justo y Dios es bueno. Dice aquí debajo de la tierra. El Señor Jesús nos dice en Mateo que Él iba a descender 3 días y 3 noches al centro de la tierra, al corazón de la tierra, para pagar el castigo eterno que tenía que pagar por ti y por mí. Él bajó al infierno. No hay necesidad de ir al infierno, pero sin embargo hay quienes eligen rechazar
al Señor Jesús como Salvador y eligen no arrepentirse por sus pecados. Solo hay una obligación que tenemos en esta tierra que no podemos evitar, y esa es elegir. La gente va al infierno no porque Dios sea malvado, sino porque ellos eligieron ir ahí. Y aún el amor de Dios estará ahí para mostrarles la verdad. Hagamos una pregunta más. ¿Sirve de algo hablar con los muertos? Vayamos a la historia en Lucas 16. Y le dice el rico a Abraham: ruégote pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Leamos otra cita en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 11 y 12. Dice: no se ha hallado a ti quien consulte a fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a mágico, ni quien pregunte a los muertos. ¿Quién es el que tiene el imperio de la muerte? El diablo. En Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Es decir, cuando una persona quiere consultar a los muertos, se está poniendo bajo la autoridad de Lucifer y rechazando la autoridad de Dios. Está diciendo: para guiar a mi vida, para consolarme, para saber por dónde debo de ir, mejor consulto a una persona que ya murió. Y está insultando a Dios, porque Dios es el soberano. Él es el quien te ama y Él está presente en tu vida. Él es a quien tenemos que consultar. Por eso Abraham le responde aquí al rico, al alma del rico, que le pregunta y le dice: envía a alguien a hablar con mis hermanos. Y le dice: tienen la palabra de Dios, que fue registrada por Moisés en la ley, por los profetas, y ahora en nuestros tiempos, porque en esa época todavía no había muerto Jesús y no estaba escrito el Nuevo Testamento y no había resucitado Jesús. No estaba el Nuevo Testamento. Entonces, pero hoy nosotros sí tenemos el Nuevo Testamento y es por lo que tenemos que basar nuestra vida sobre lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice un muerto. La palabra de un muerto no va a transformar a una persona. Lo que tiene poder de transformarnos son las verdades que están registradas en la palabra de Dios. Agradezco que me hayas acompañado en esta reflexión sobre la palabra de Dios.